Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, que empezamos la semana pasada con esta carta. Y hoy nos vamos a centrar en Santiago, capítulo 1, leeremos del versículo 9 hasta el 11. Santiago 1, del 9 al 11. Dice lo siguiente: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Pues Padre, te rogamos ahora que a través de estas palabras tú sigas obrando en nuestras vidas, tú sigas dirigiéndonos individualmente y también como iglesia. Dirige ahora a Rafi en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Rafi. Tanto tienes, tanto vales. Este refrán tan conocido nos habla de la tendencia que hay en la sociedad a valorar a las personas por su posición económica. Cuanto menos dinero tengas en los bolsillos y en la cuenta bancaria, peor valorado será socialmente, peor consideración social tendrá. Esto es una realidad dolorosa, pero es totalmente cierta. Solo podemos pensar en una persona con pocos medios que va a hacer una gestión en un organismo oficial, lo que sea, aunque sea un banco, y otra persona en una posición social más alta que va a hacer la misma gestión. ¿Pensáis que van a ser tratados igual? La respuesta es obvia, que no. En el primer siglo había una división muy grande entre pobres y ricos, porque no había clase media tal como la conocemos nosotros hoy en día. Era muy extremo, o pobres muy pobres o ricos muy ricos. Y desgraciadamente esas diferencias también se daban dentro de la Iglesia. Y este es el motivo por el que Pablo en la primera a los Corintios los reprende en la celebración de la Cena del Señor, porque los que eran poderosos iban ahí a celebrar con unas buenas comidas y se apresuraban a comerlas para no tener que compartir con los ricos. Así que este problema se daba también en la Iglesia. En el texto que nos ha leído Eric, Santiago introduce este tema de la desigualdad social y del trato de unos para con otros en la Iglesia. Esta es la primera mención que hace Santiago, pero luego va a mencionarlo en más ocasiones a lo largo de su carta. ¿Qué nos enseña a nosotros en cuanto a cómo debemos tratarnos y vernos unos a otros y a nosotros mismos, ya seamos ricos o pobres? ¿O cuál es el baremo para medir a nuestros hermanos o medirnos a nosotros mismos? Santiago quiere cambiar esa tendencia natural del pensamiento y dar un enfoque totalmente diferente del enfoque que tiene el mundo de estos asuntos. Y creo que los versículos que se han leído quiere enseñarnos dónde hallar los motivos para gloriarnos, tanto pobres como ricos. Ahora, ¿qué es gloriarse? Lo primero que vemos es que es un verbo, es decir, una acción a ejecutar. Y Santiago invita a los creyentes a hacerlo, a gloriarse. La palabra utilizada para gloríese es una palabrota en griego, kauchaomai, que en castellano debe ser traducida como exultar, que significa alegrarse, regocijarse, dar gritos de alegría, mostrar satisfacción con gran júbilo. Dependiendo del contexto en que se use,
puede significar enorgullecerse, es decir, exaltarse a sí mismo. Puede, como en Santiago 4:15 habla de eso, tiene ese énfasis, o jactarse y enorgullecerse en lo que no corresponde, y eso tiene ese énfasis en Efesios 2:8-9, o jactarse y enorgullecerse en Dios, como aquí se alienta, ya veremos, y en 2 de Corintios capítulo 10 también. Ahora, ¿en qué debe gloriarse el pobre? El hermano de condición humilde gloríese en su alta posición. Lo primero que aprendemos aquí es que los hijos de Dios en esta tierra pueden ser pobres. Así que no hay lugar para el evangelio de la prosperidad, que enseña y afirma que si el cristiano es pobre o tiene una enfermedad o cualquier otra tragedia en su vida, es por falta de fe o por pecado. Pues el evangelio que afirma estas cosas no está predicando, quien afirme estas cosas no está predicando el evangelio que presenta la Escritura. No hay nada deshonroso en ser un hijo de Dios y no abundar en posesiones. No vamos a hablar de ricos y pobres porque eso eran extremos y aquí no hay tantos extremos. Habrá personas con más posibilidades económicas y otras con menos, pero no hay esos extremos tan grandes. Pues no hay nada deshonroso, como decía. Recordemos que nuestro Señor y Maestro no tenía dónde recostar su cabeza y ninguno de nosotros es mayor que Él. Ahora bien, hemos de reconocer que una situación de escasez económica puede causar inseguridad, inquietud, desaliento, dudas del amor de Dios hacia nosotros, hasta desesperación en situaciones muy críticas. Otro peligro que pueden correr los hermanos que tienen una capacidad económica más baja es caer en la tentación de juzgar a otros hermanos con más recursos, de verles como altivos, arrogantes, egoístas, porque no comparten de la manera que ellos piensan que debían compartir. En definitiva, pueden estar considerándoles, caer en ese pecado, en el error, de considerarles que son más pecadores que ellos. Ellos son pobres, humildes, son menos pecadores. Si alguno de nosotros en algún momento tiene esa tentación, pues debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Quién? Bueno, no estoy segura porque es igual. En Romanos 14, no vamos a entrar en eso. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Para evitar sufrimiento, el sufrimiento de su pobreza o de que entren en peligro de pecar juzgando a otros, Santiago se esfuerza en hacerles entender que tienen motivos más que suficientes para gloriarse, para enorgullecerse. Quiere que aprendan a valorar su situación y a ellos mismos, no por las carencias materiales, sino en virtud de los tesoros espirituales que han recibido en Cristo. Deben dejar de verse a sí mismos como personas no dignas y comprender a qué alto rango ha sido elevado el creyente. Ha sido elevado a hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el momento de su conversión, el creyente pasa a ser miembro de la familia de Dios. Por tanto, debe enorgullecerse, debe gloriarse, debe presumir de su árbol genealógico. Puede señalar con orgullo a su Padre, Dios, y a su hermano Jesucristo. Por las venas del cristiano, espiritualmente hablando, corre sangre real
Y su vida en este mundo solo es un compás de espera hasta recibir la herencia que menciona Santiago más adelante. ¿No ha escogido Dios a aquellos que son pobres ante los ojos del mundo para ser ricos en fe y para heredar el reino que prometió a los que le aman? Solo tiene que esperar un poco. ¡Qué privilegio! Con razón, Santiago les anima a gloriarse, a enorgullecerse por la alta posición que tienen, a verse a sí mismos así. Son herederos del reino de Dios y ya no deben vivir con un sentimiento de humillación o de queja. Ahora pueden gloriarse, alegrarse y hasta gritar con júbilo. Ahora, ¿en qué debe gloriarse el rico? Y el que es rico, gloríese en su humillación. Algunos comentaristas piensan que los ricos de los que habla Santiago no son creyentes, porque no menciona el sustantivo hermano, como sí lo menciona al decir el hermano pobre. Luego dice, pero el rico, porque no menciona hermano, algunos dicen que no son creyentes. Pero tampoco usa el verbo gloríese. Y a mí me parece que ambos están implícitos. Sabemos que Jesús dijo que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. Pero tenemos registro de ricos como Abraham y Job, que eran ricos pero formaban parte del pueblo de Dios. Santiago no desaprueba el hecho de tener riquezas. Lo que sí quiere es darles a los que las tienen un enfoque distinto respecto al valor que el mundo le concede a las riquezas y darle los verdaderos motivos para gloriarse, al rico también. Se supone que el hermano con mejores medios económicos está acostumbrado a recibir un privilegio, a ir por los lugares públicos que comentábamos antes y recibir un trato privilegiado, debido al estatus que ocupa. Fácilmente puede caer en el error, incluso sin ser consciente, de seguir teniendo ese puntito de gloria de todos los logros que ha conseguido en la vida. Eso puede ocurrirle de manera casi sin darse cuenta. También podría ser que no le resulte fácil cambiar la manera en que veía y trataba a los más desfavorecidos antes de su conversión. La tendencia del mundo es mirar con menosprecio a los de clases económicas inferiores, y eso lo sabemos. E incluso hasta evitar tratarles, si en lo posible, no tener que tratar con ellos. Ahora Santiago les invita a transformar su mente, como enseña Pablo a los romanos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Imagino que los creyentes ricos estarían alucinando. ¿Cómo encontrar en sus vidas alguna humillación? Algo por lo que sentirse humillados. Eso era impensable. ¿A qué se refería Santiago? Quizá a la humillación que supone aceptar que las riquezas y el prestigio de este mundo no tienen valor delante de Dios. Quizá a la humillación de descubrir que ha cometido la necedad de poner su confianza en algo que perece como la flor bajo el sol abrasador. Quizá a la humillación de tener que presentarse ante el Señor con las manos vacías, como cualquier pobre. Debe gloriarse
al comprender que su valor, su dignidad, no radican en sus posesiones o su prestigio social tampoco, sino en que para Dios es tan valioso que mandó a su Hijo a pagar por sus deudas, a rescatarle de su vana existencia e invitarle a formar parte de su familia. Debe gloriarse al haber comprendido que aunque las riquezas que posee no las podrá llevar consigo, sin embargo, no perderá las verdaderas riquezas, aquellas que no se ven porque están escondidas con Cristo en Dios y le están esperando a Él y al hermano con menos posibilidades económicas. Para concluir, el énfasis de Santiago en este texto es la igualdad entre ricos y pobres. Santiago, al igual que Pablo, quiere enseñar a ambos a pensar de sí mismo con cordura. Nuestro corazón es engañoso y puede hacernos creer que por poseer cierta riqueza o una situación económica un poco más desahogada, somos más importantes que otros, o que por carecer de ella somos insignificantes. Pues ni lo uno ni lo otro. Nuestro valor radica en haber sido hechos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, solo y exclusivamente por la gracia de Dios. Nuestra mirada ya no debe estar puesta en este mundo o en el estatus, ya sea alto o bajo, que ocupamos, porque esto es fluctuante. Esas cosas son fluctuantes y pueden cambiar rápidamente. Sin embargo, quien tiene a Cristo tiene un cimiento firme. Sabe que lo terrenal pasará, pero él o ella tiene garantías de recibir la herencia que está reservada en el cielo por el poder de Dios. Entonces, el único motivo de gloria que debemos tener unos y otros es en palabras de Jeremías. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Amén. Pues gracias por este mensaje tan claro y directo. Y queremos una vez más pues responder a Dios por su palabra y vamos a responderle ahora en oración. Vamos a pues pedirle perdón si realmente nosotros en algún momento pues hemos actuado con esta parcialidad o hemos tenido resentimiento a hermanos que quizá tenían más o hemos menospreciado a hermanos que quizá tenían menos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a gloriarnos en este hecho tan importante, que no, lo importante no es nuestra condición social, sino lo importante es que Él nos ha hecho hijos suyos. Así que pues libremente vamos a responder a Dios ahora.